Pero yo es que creo que la palabra apostasía es un concepto que está a caballo entre lo que sería pues un significado religioso, que tendría que ver con una forma de ateísmo que desemboca en el anticlericalismo, por eso se trataría de un ateísmo vulgar, pero también y sobre todo el significado de la palabra apostasía, y por eso ahora mismo se ha replanteado aquí en nuestro país, tiene un significado eminentemente político y militar. Esta es la cuestión, es la tesis que yo voy a defender aquí. Y entonces resulta que yo me voy a remitir a dos momentos en la historia que a mí me parece que se reproducen fielmente en nuestra situación actual. Es decir, que estamos de alguna manera reproduciendo lo que voy a contar a continuación. Primero, la palabra apostasía aparece por vez primera en Tucídides cuando narra la guerra del Peloponeso, justamente en un lance particular en el que la filosofía está enredada. Concretamente, habla de apostasía, que una de las acepciones de la palabra apostasía en griego significa defección, sedición, para referirse precisamente a los habitantes de Potidia. No puedo ahora precisar mucho. Bueno, Potidia es una población que está en la Calcídica, en el mar Tracio, y que pues se ve, por así decirlo, pues asfixiada por el decreto megárico de Pericles, que niega la posibilidad de comerciar a las ciudades particulares. Entonces quieren hacer la sedición con respecto a la confederación ateniense. Y entonces resulta que Sócrates, que es ateo, porque es condenado por Asebella, va a defender la causa ateniense precisamente contra los contra los apóstatas, es decir, que los habitantes de Potidia son apóstatas. Y ese es el primer significado político. Damos un salto, pasamos del 433 antes de Jesucristo al 360 después de Jesucristo. Y hay un emperador que tiene como título precisamente el ser apóstata, es decir, Juliano el apóstata. Y este es otro acontecimiento importantísimo que a mí me parece que todo lo que hizo él se está de alguna manera reproduciendo en el momento actual, hasta el punto que podíamos, mutatis mutandi, hablar de José Luis Rodríguez Zapatero el apóstata y Gaspar el apóstata. Es decir, Gaspar Llamazares el apóstata, porque lo que él hizo, que voy a describir en 2 segundos, es exactamente lo que están haciendo estos dos personajes. Concretamente, Juliano, primo de Constancio, Constantino el Grande, el edicto de Milán, 313, es decir, la libertad religiosa, ¿verdad? Pero no queda la cosa muy ajustada, y unos años después, en el 325, Concilio de Nicea, la lucha entre cristianos y arrianos, entre un tipo de monoteísmo unitario o trinitario, ¿verdad? Bueno, de entre los 3 hijos de Constantino que se aniquilan entre ellos, pues queda Constancio, que precisamente pues es arriano y hace la vida imposible pues a obispos. El obispo Osio, que es precisamente el promotor del concilio de Nicea, el que llega a la idea de que El del credo. Eso es, efectivamente. Y a un tal San Atanasio, que también le hace la vida imposible. Termino rápidamente. Entonces, resulta que este Juliano, pues no quiere ni mucho menos saber nada del concilio de Nicea ni del edicto de Milán, sino que él lo que quiere es acabar con el cristianismo, sea católico o arriano. Y entonces realmente realiza unas operaciones que de alguna manera van a resonar a cosas que están pasando ahora mismo. Primera cuestión, acabar con todos los símbolos de señales, signos que tengan que ver con el cristianismo, ¿verdad? Hacer una especie de educación para la apostasía, según la cual pues los que se quieren dedicar a la enseñanza, una de dos, si son cristianos tienen que renunciar a la tradición clásica, o sea que pone pegas tremendas desde el punto de vista de la educación. Segundo, crear una ley de algo así como tolerancia absoluta universal de todas las religiones, todas valen exactamente igual, todas son exactamente igual, valen lo mismo vale el cristianismo que... Segundo, y esto es muy importante desde luego, dar prioridad al judaísmo. Incluso organizarle su vida e incluso reconstruirles el templo de Jerusalén. Yo ahora mismo estoy pensando en la catedral, en la mezquita de Sevilla, y es mutatis mutandis, es exactamente lo mismo, ¿verdad? De alguna manera, por tanto, este Juliano, el apóstata, lo que hace es crear un caldo de cultivo para que se den las apostasías. Por tanto, lo que yo estoy diciendo aquí es que no se trata de maniobras particulares de unos chicos que no saben lo que hacen, o de unos viejos que se ven determinados por Gaspar el apóstata o por Zapatero el apóstata, ¿verdad?, que tienen esas edades a lo mejor,
sino que realmente no saben lo que hacen, no saben lo que están tirando piedras sobre su propio tejado, porque desde nuestra óptica, sencillamente, el cristianismo o el catolicismo, pues es, por así decirlo, como una especie de capa o un manto protector que protege precisamente la capa cortical de la sociedad política, para que lo sepan nuestros espectadores, es decir, los ejércitos. Es decir, Juliano se durmió tanto en los laureles que recibió lo que se merecía, y es que fue invadido por los persas. Y entonces tenemos al rey Sadar, que entró en el imperio y le mató. Entonces, ¿qué viene después? Pues después vienen emperadores sensatos que se dan cuenta que tienen que coger otra vez el cristianismo, porque en eso les va precisamente la defensa de la corteza cortical, ¿verdad? Y entonces resulta, ¿quiénes son los nombres? Pues eso, entre ellos Graciano, que quita la imagen de la victoria del Senado, y sobre todo Teodosio. Ya tenemos ahí 380, el edicto de Tesalónica, que no solamente reconoce el cristianismo como el manto protector de esa capa cortical frente a terceros, sino que incluso combate a los arrianos, y entonces los arrianos son herejes. Con la cosa ya queda completamente definida. La apostasía siempre se realiza desde una perspectiva ideológica, que se pretende enmascarar o que en principio no se presenta de primeras, porque se da por hecho que al exigir a la Iglesia que quede registrada la apostasía, se la está debilitando. Y yo lo que me pregunto es que si realmente se dan cuenta de que pedir a la Iglesia que deje registrada esa apostasía es darle un valor ahora mismo a la institución de la Iglesia Católica que ya ha perdido en el proceso de constitución de la nación política española. Es decir, que lo que el registro civil sirve para los ciudadanos actuales, quieren devolvérselo estos apóstatas, digamos, a la Iglesia Católica, y es hacer que sea el registro donde quede pues la vida de la conciencia, entre comillas, de estas personas completamente registrada, con lo cual es apostatar pues para mover ideológicamente, yo creo, sin saber muy bien hacia dónde. Don Gustavo. Sí, aquí es la contradicción que está detrás de todas estas personas que, como una epidemia, pues se han organizado para ir apostatando. Y es la contradicción que ha dicho muy bien Atilana. Es decir, le están dando verdadera importancia a la Iglesia Católica, a la cual ellos parece que odian. En una situación, además, en la cual, por la naturaleza de las cosas, en España, que es un país en el cual la inmensa mayoría de la población está bautizada, pero la inmensa mayoría de la población pues no es practicante habitual, el porcentaje de personas que van a misa es mínimo, los ritos de paso sí que siguen siendo controlados por la Iglesia Católica a una escala muy importante, pero también sin darle muchas veces mayor importancia religiosa. Es decir, se ha llegado a una situación de religión civil pues que en la cual nadie está atormentado, como pueden estar protestantes o gente que apostatara para hacerse musulmán, por ejemplo. Pues claro, un cristiano que se convierte en musulmán pues es una persona pues que está trastornada porque está viviendo internamente unos problemas de fe, etcétera, etcétera, pero que seguramente no es el caso de estos que están apostatando, donde lo que está primando más es un anticlericalismo feroz y lo que se está demostrando pues es la confusión interna que tienen, que le están dando importancia a una institución contra la que quieren ir. Entonces, la contradicción total. Esto que ahora mismo, en la actualidad, tú visitas las páginas de Internet que promueven la apostasía y no es extraño encontrarse, por ejemplo, asociaciones como Ateus de Catalunya, la Y, ¿no? Con lo cual esa vinculación con la secesión es clara, o páginas que sin más se vinculan directamente a este tipo de movimientos de liberación de pueblos, porque en general pues manejan una idea metafísica de libertad, que pues se sale de la Iglesia, se sale de España, se sale de toda aquella forma de institución que ligue a los hombres de alguna manera, pues podemos decirlo así, por encima de su voluntad personal, ¿no? Esa idea, además, por cierto, muy protestante, que es que luego esta es la gracia, ¿no? Esa contradicción que hemos dicho antes entre, desde una perspectiva supuestamente atea o racionalista materialista, querer hacer ver a la Iglesia que debe registrar mi nombre cuando yo me borro, es en el fondo tenerla en cuenta. Pero es que además, si encima se pasan su vida desde los principios del humanismo, de la conciencia libre, etcétera, se pasan su vida, pues eso, perorando contra la Iglesia, en el fondo no deja de desvincularse de ella, pero de otra manera. Para negar esos principios, ya decimos, desde una idea de libertad que, claro, pues se sale de la Iglesia, se sale de la nación y de toda aquella forma que limite mi libertad metafísica.